Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar un poco de estructuralismo, el cual es una corriente de pensamiento francesa que abarca desde lingüística, semiótica, sociología, psicoanálisis y demás. Obviamente tiene muchísimos representantes como Saussure, Lévi-Strauss, Lacan o Foucault, y aunque parezcan muy variados, vamos a ver qué tienen en común, es decir, el concepto de estructura. Como bibliografía estaré recomendando el estructuralismo de Ricardo Echegaray, el cual es un excelente profesor de la UNLZ, en su texto Estructuralismo, el cual va a ser una breve introducción al mismo. Vamos a ver brevemente en qué consiste el estructuralismo, qué se entiende por estructura y brevísimamente el aporte de cada una de estas corrientes en cada una de las áreas, obviamente. Veamos, el estructuralismo nace con el siglo XX, en particular con la publicación del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, el cual obviamente empieza a tomar a la lengua como si fuera esta una estructura. Obviamente las primeras definiciones que nos encontramos, por tanto, de estructuralismo tiene que ver con la lengua. De más está decir que muchos otros investigadores en antropología, sociología, psicoanálisis y filosofía tomaron el concepto de estructura. No hay estructura más de lo que es el lenguaje, aunque sea un lenguaje esotérico o incluso no verbal, nos dice Deleuze. Ya vamos a ir viendo un poco de definiciones, incluso una definición de Giddens en cuanto a lo sociológico, así que quédate, que seguro este video te será bastante útil. Por tanto, podríamos definir el estructuralismo como, desde un punto de vista filosófico, el que fundamenta la comprensión de la realidad social en el sentido, es decir, en la estructura, y es lo que determina el significado del lenguaje y de la misma. Vamos a ver cómo podemos definir brevemente estructura. Según la definición de Benveniste, planteada la lengua como sistema, se trata de analizar su estructura. Cada sistema formado como lo de estas unidades que se condicionan mutuamente, se distinguen de otros sistemas por el arreglo interno de tales unidades. Entonces aquí tenemos la primera característica de las estructuras. Son sistemas independientes unos de otros, en los cuales cada una de sus partes están condicionadas mutuamente. Quédense con eso porque es importante. Luego la definición de otro lingüista dice que a partir de 1944 el dominio de la lingüística estructural del siguiente modo se puede definir. Se entiende por lingüística estructural un conjunto de investigaciones sustentadas por una hipótesis según la cual es científicamente legítimo describir como lenguaje esencialmente una entidad autónoma de dependencias internas o, en una misma palabra, una estructura. El análisis de esta entidad permite deslindar constantemente partes que se condicionan recíprocamente y cada una de las cuales depende de ciertas otras y no sería concebible ni definible sin estas otras partes. Bueno, vamos, que es un poco más de lo mismo. La estructura como este conjunto independiente de partes, las cuales están interrelacionadas y mutuamente se influyen recíprocamente. Ahora, desde el punto de vista sociológico, la definición de Giddens nos va a ayudar a pensar el concepto de estructura más allá de la lingüística y el lenguaje, obviamente, que es lo que vemos con Saussure. Esta cita está sacada de la teoría social hoy de Anthony Giddens y colaboradores. La tesis fundamental de la lingüística, o más exactamente de determinadas versiones de la lingüística, tiene una importancia clave para la filosofía y la ciencia social en su conjunto. Punto B. Su insistencia en la naturaleza relacional de las totalidades, ligada a la tesis del carácter arbitrario del signo y relacionada con su énfasis en la primacía del significante sobre los significados. Bueno, vemos nuevamente este aspecto relacional de los componentes de la estructura. C. El descentramiento del sujeto. Este es un apartado importante. El estructuralismo se centra en un conocimiento estructural,
más allá de las acciones individuales. D. Una peculiar preocupación por la naturaleza de la escritura y por consiguiente de los materiales textuales. Y E. Su interés en el carácter de temporalidad como componente constitutivo de la naturaleza de los objetos y de los sucesos. Así que quédense con estas dos características. Una estructura es un sistema interrelacionado de partes, cada una recíprocamente se relacionan e influencian unas a otras, y está completamente descentrado de los aspectos individuales o subjetivos. Es decir, hay una primacía de la estructura por sobre sus componentes individuales. Por lo tanto, tenemos aquí los más importantes aportes en otros ámbitos fuera de la lingüística. Por ejemplo, en la antropología tenemos la publicación del texto de Lévi-Strauss, las estructuras sociales las estructuras elementales del parentesco, en el cual establece que más allá de los contextos y las diferentes épocas y tiempos históricos, lo que define a una sociedad humana es la prohibición del asesinato y el incesto. Estas prohibiciones están presentes en todas las culturas, siendo esta la estructura que unifica las relaciones sociales. Las relaciones sociales comienzan con la prohibición del incesto. Esto lo que obliga es a los diferentes clanes a unirse y a aliarse, intercambiando esposas, entablando una relación de parentesco política entre ellos y obligándose a colaborar y conformar las primeras comunidades humanas. Estructuralismo y psicoanálisis. Recordarán que Lacan invierte la fórmula significante-significado de Saussure y toma al inconsciente como estructurado como un lenguaje, dejando un poco las hipótesis un poco anárquicas y caóticas de cómo describía Freud el inconsciente. Después tenemos, obviamente, la gran influencia que ha tenido el estructuralismo en la sociología, fundamentalmente con Louis Althusser, el cual considera el capital como una relación social y la sociedad conformada, obviamente, en un aspecto estructural, que es el económico, y un aspecto superestructural, que es el apartado social y cultural. Obviamente, hay muchos otros aspectos donde ha influido, pero también, por ejemplo, en las ciencias humanas, tenemos obviamente el máximo representante estructuralista, aunque si bien ninguno de ellos se aceptaba como estructuralista, es un mote que luego le ponen. Es obviamente la crítica del autor, un conocimiento basado en el concepto de episteme, que es en realidad las condiciones necesarias que posibilitan el saber, y obviamente la postura de la muerte del hombre y el auge de un conocimiento estructural. Todo esto daría para un video mucho más largo para cada uno de los autores, así que simplemente los estoy mencionando. Obviamente tenemos también en crítica literaria a Roland Barthes. En resumen, se podría decir que el estructuralismo plantea que los fenómenos individuales forman parte de una estructura mucho más amplia, que es un sistema organizado y mutuamente referenciado e influenciado. Esta estructura obviamente subyace en diferentes contextos y épocas y es supraindividual. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso. Espero que te haya servido como una mera introducción al pensamiento estructuralista y si así ha sido, por favor, déjame un like y compártelo con todos tus compañeros y colegas y amigos. De esa forma me ayudas a que este sea el canal más grande de divulgación de las ciencias humanas. Un saludo grande y adiós.